Y el artículo 38 de la Constitución, que muchos han olvidado, y que se rotula así: deberes para con la patria. Deberes para con la patria. ¿Qué dice? Todos los peruanos, nosotros incluidos, tienen el deber, no dice que es una opción, es una obligación, tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Entonces, cuando el señor Castillo, muy suelto de hueso, se va a Bolivia, que no fue como una persona, digamos, individual, sino fue representando a un sector, a un grupo de personas que lo habían enviado, y dice, hay que darle a Bolivia parte del territorio. ¿Qué está haciendo este señor? Está incumpliendo su deber constitucional. Y cuando en una entrevista frente al señor Rincón dice, sí, yo dije eso, pero claro, lo voy a consultar al pueblo. Es decir, siendo presidente, continuaba con la idea, pero esta vez dice, vamos a consultarlo al pueblo. Es gravísimo lo que ha hecho. Es decir, ha abdicado de su rol de presidente, ha abdicado de este deber para con la patria, ha incumplido la Constitución y propone ceder parte del territorio nacional. Y en otro país, ese caballero, con esa sola expresión, ya no estaría en la presidencia de la República. ¿Y basta solo con la declaración o tiene que haber un hecho? Yo creo que basta con la declaración, porque revela pues la falta de consistencia. Si la Constitución le está mandando a usted como deber para con la patria, y le dice, respete usted la Constitución, y la Constitución le dice, el territorio es inviolable, ¿cómo un presidente va a decir, bueno, yo le puedo ceder si le consulto al pueblo? Lo que él ha hecho sí califica, como usted me lo ha indicado en el informe de la subcomisión. ¿Sería vacancia? ¿Sería suspensión? ¿Sería qué podría recaer sobre el presidente? Yo creo que ahí sería una destitución. Destitución. Una destitución del presidente de la República, por supuesto. No puede seguir pues siendo presidente quien incumple un deber para con la patria, como lo está haciendo. Y por lo tanto, pretender que hacer cuestión de confianza de una ley que pretende derogar una ley que el tribunal declaró constitucional, pues es simplemente un absurdo. Y por lo tanto, esa petición debe ser de plano declarada improcedente. Por ejemplo, que el señor Aníbal Torres, que es un hombre mayor y que debería tener pues la madurez suficiente para pensar primero en el Perú y después en cualquier situación coyuntural, salga a enfrentar a los peruanos bajo la política maquiavélica de divide y vencerás, tratando de sembrar odios, diferencias, distancia. Para mí, con todo respeto, necesita algún tratamiento, porque yo no entiendo cómo un primer ministro que tiene la responsabilidad, en razón del cargo, de defender la Constitución, y la Constitución le manda en su artículo 38 que tiene que respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y esa Constitución le dice, respete usted los derechos fundamentales, respete usted la independencia de los poderes, respete usted el Ministerio Público, respete usted a las autoridades. Sin embargo, el señor sale a atacar y no respeta a nadie. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, quien nos va a dar luces un poquito de lo que puede ocurrir esta semana y sobre todo sobre este pedido del presidente del Consejo de Ministros sobre el tema de la cuestión de confianza. ¿Procede o no procede? Doctor, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy grato de encontrarme en este programa que entiendo es un nuevo proyecto que están desarrollando. Mire, para mí no procede esa petición de confianza, y no procede porque el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda interpuesta por el propio Poder Ejecutivo contra la ley, específicamente la ley 31.355, y esto fue a través de una decisión en donde de 6 magistrados que estaban hábiles para intervenir, 4 magistrados, yo integraba en ese momento el tribunal, opinamos que la demanda era infundada y que la ley era constitucional. Solamente 2 magistrados opinaron que la ley era inconstitucional. Y por lo tanto, pretender que hacer cuestión de confianza de una ley que pretende derogar una ley que el tribunal declaró constitucional, pues es simplemente un absurdo. Y por lo tanto, esa petición debe ser de plano declarada improcedente. La insistencia justamente del primer ministro, ¿qué buscaría en todo caso? Yo creo que busca ahondar las diferencias, los cuestionamientos, la crisis política, porque aquí no se está actuando pues en el marco de la Constitución, en puridad, y especialmente por parte del Poder Ejecutivo, que más bien utiliza los mecanismos constitucionales para crear enfrentamiento, para crear diferencias, para desestabilizar al país. Porque, por ejemplo, esto de recurrir a la Carta Interamericana Democrática, sosteniendo que el Perú está en riesgo de un golpe de Estado, pues no resiste el menor análisis. Lo que está ocurriendo es que frente a un gobierno en donde hay investigaciones de por medio, indicios claros y categóricos que habría responsabilidad penal inclusive del propio mandatario y una denuncia constitucional de la máxima representante del Ministerio Público, pretende
en lugar de asumir una actitud como la que corresponde. Si no tiene ninguna responsabilidad, decir que me investiguen. Eso es lo que hace una persona que no tiene, digamos, ningún recelo y ni ninguna responsabilidad, que me investiguen, e inclusive da un paso al costado, porque primero está el país y después está su interés personal. Sin embargo, el señor Castillo lo que hace es atacar a quienes lo cuestionan, cuestionar a quienes lo están investigando. Y el Congreso de la República pues tiene la facultad de investigar al presidente de la República y a todo funcionario público, porque de acuerdo a la Constitución norma y fiscaliza, además de realizar algunas otras tareas. Entonces se ha armado, utilizando los mecanismos constitucionales, un clima de desestabilización. O sea, estamos frente a una estrategia que pretende desestabilizar al Perú, dividir a los peruanos, crear diferencias entre unos y otros. A mí realmente me preocupa mucho ver, por ejemplo, que el señor Aníbal Torres, que es un hombre mayor y que debería tener pues la madurez suficiente para pensar primero en el Perú y después en cualquier situación coyuntural, salga a enfrentar a los peruanos bajo la política maquiavélica de divide y vencerás, tratando de sembrar odios, diferencias, distancias, en una hora en que el Perú necesita unirse. Tiene que haber un gobernante que convoque a todas las fuerzas políticas. Si este es un país rico en recursos naturales, es un país que tiene un enorme futuro, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos autoridades que lo que hacen es defenderse frente a acusaciones que tienen fundamento y que deberían pues verse con toda, libertad sin un obstáculo del gobierno, y a esto suma ataques a la prensa. Y a esto suma ataques a las periodistas, ¿no? Entonces, yo, como lo he dicho varias veces, este señor Aníbal Torres no tiene inteligencia emocional. Para mí, con todo respeto, necesita algún tratamiento. Porque yo no entiendo cómo un primer ministro que tiene la responsabilidad, en razón del cargo, de defender la Constitución, y la Constitución le manda en su artículo 38 que tiene que respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esa Constitución le dice: respete usted los derechos fundamentales, respete usted la independencia de los poderes, respete usted el Ministerio Público, respete usted a las autoridades. Sin embargo, el señor sale a atacar y no respeta a nadie. ¿Usted identifica algún momento, alguna acción, alguna norma firmada, algún hecho concreto en el que alguno de ellos dos haya infringido un artículo de la Constitución? Lo que yo identifico es un conjunto reiterado y casi permanente de acciones del presidente que lo descalifican moralmente para el ejercicio de la magistratura presidencial. Hay que partir de la premisa que el presidente de la República personifica a la nación, es decir que nos representa, es la persona que representa al Perú. Cuando uno mira al presidente del Perú, está mirando al Perú, está mirando a todos nosotros. Y esa persona debe ser prístina, debe ser paradigmática. Y un presidente que comete los desatinos y las barbaridades que ha cometido este presidente, que tiene 6 carpetas fiscales, que tiene una denuncia constitucional y que esté en este nivel de cuestionamiento y de desaprobación, porque vayamos a la desaprobación, obviamente no está calificado moralmente. O sea, la expresión incapacidad moral permanente es un concepto indeterminado, que no tiene por qué tipificarse, porque nunca usted acabaría de cubrir todas las eventuales posibilidades. Y alude a una inconducta que es incompatible con el ejercicio de la presidencia de la República. Y significa que el Congreso de la República, en representación del pueblo, por una mayoría hipercalificada a nombre del pueblo, le corta su mandato porque está descalificado. Es tan claro como eso. Entonces, plantearse toda la problemática como si fuera un juicio legal, procesal, eso es un absurdo. Y aquí han salido pues también una serie de personajes que dicen: no, hay que tipificar la incapacidad moral permanente. Yo le pregunto, por ejemplo, a ustedes: a ver, tipifíquenme la buena fe. Hágame una relación de caso de buena fe. Tipifíquenme las buenas costumbres. En el derecho hay conceptos jurídicos indeterminados, que está bien que sean indeterminados, porque justamente la realidad va a marcar en qué caso se aplica. Y si usted analiza todas las 12 constituciones del Perú, desde la de 1823 hasta la de 1993, y revisa todos los diarios de debates, en todas esas constituciones siempre se mantuvo la idea que frente a conductas descalificadoras del ejercicio de la presidencia había esa posibilidad. Entonces surge pues esta teoría, que yo la he oído inclusive en algunos respetables periodistas que yo no sabía que eran constitucionalistas, y salen pues con ardor a defender y cuando desconocen. O sea, yo creo que hay pues lamentablemente un profundo desconocimiento, no solamente del derecho constitucional, sino de la historia constitucional del Perú, que lleva a estos desvaríos, y por otro lado una falta de conciencia de que en la democracia tenemos que dialogar, tenemos que ser tolerantes, tenemos que respetar y tenemos que ser auténticos, en el sentido de que si no podemos, más vale retirarse, pero no empecinarse en una posición cuando se está haciendo daño al país. Y en el caso de esta denuncia por traición de la patria, ¿usted ve que se acomoda a una infracción de la Constitución? Mire, y yo en lo particular creo que sí, le voy a dar una respuesta basándome en la propia Constitución.
En primer lugar, hay que tener en cuenta, y si con su venia puedo leer brevemente un par de artículos de la Constitución. El artículo 54 habla del territorio, soberanía y jurisdicción. Y dice, el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Y el artículo 38 de la Constitución, que muchos han olvidado, y que se rotula así, deberes para con la patria. Deberes para con la patria. ¿Qué dice? Todos los peruanos, nosotros incluidos, tienen el deber, no dice que es una opción, es una obligación, tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Entonces, cuando el señor Castillo, muy suelto de hueso, se va a Bolivia, que no fue como una persona, digamos, individual, sino fue representando a un sector, a un grupo de personas que lo habían enviado, y dice, hay que darle a Bolivia parte del territorio. ¿Qué está haciendo este señor? Está incumpliendo su deber constitucional. Y cuando en una entrevista frente al señor Rincón dice, sí, yo dije eso, pero claro, lo voy a consultar al pueblo. Es decir, siendo presidente, continuaba con la idea, pero esta vez dice, vamos a consultarlo al pueblo. Es gravísimo lo que ha hecho. Es decir, ha abdicado de su rol de presidente, ha abdicado de este deber para con la patria, ha incumplido la Constitución y propone ceder parte del territorio nacional. En otro país, ese caballero, con esa sola expresión, ya no estaría en la presidencia de la República. ¿Y basta solo con la declaración o tiene que haber algún hecho? Yo creo que basta con la declaración, porque revela pues la falta de consistencia. Si la Constitución le está mandando a usted como deber para con la patria, y le dice, respete usted la Constitución, y la Constitución le dice, el territorio es inviolable, ¿cómo un presidente va a decir, bueno, yo le puedo ceder si le consulto al pueblo? Como si el pueblo tuviese el derecho de ceder un parte del territorio nacional. Tendríamos que modificar la Constitución, o sea, es todo un tema, no es simplemente una consulta. O sea, yo creo que, visto a la luz de la Constitución y con el rigor que debe verse este tema, que no es baladí ni es un tema superficial, lo que él ha hecho sí califica, como usted me lo ha indicado en el informe de la subcomisión. ¿Sería vacancia, sería suspensión, sería... ¿Qué podría recaer sobre el presidente? Yo creo que ahí sería una destitución. Una destitución del presidente de la República, por supuesto. No puede seguir pues siendo presidente quien incumple un deber para con la patria, como lo está haciendo. Pues no solamente esto es respecto al tema del territorio, esto se aplica respecto a cada acto que está haciendo. Y cada vez que divide a los peruanos, que trata de enfrentarnos unos a otros, que actúa, por ejemplo, en esto de las marchas también. El señor ha fomentado las marchas, y el señor Aníbal Torres también. Entonces, aquí hay una responsabilidad histórica que en algún momento tendrá que ser vista, y habrá la sanción correspondiente, porque creo que eso por la salud de la República se tiene que dar en algún momento, porque estas historias no se pueden volver a repetir. Ya estamos cayendo demasiado en la improvisación y en la mediocridad de gente que puede estar bien intencionada, pero que no tiene las condiciones. Entonces hay que ser realista, pues. Si yo no puedo, no me meto a gobernar un país. Es irresponsable. Eso también es falta de ética. Y todavía, y acá me acabo de acordar del otro argumento que le dio al señor Rincón, que él llega a la presidencia para aprender a ser presidente. O sea que el Perú es un laboratorio del señor. Fíjense el grado de falta de responsabilidad. Penoso, triste. ¿Qué cree que pase en la semana, doctor? El presidente, no sabemos si va a acudir al Congreso justamente para responder por este tema, y no sabemos si el presidente del Consejo de Ministros irá al Pleno del Congreso para pedir la cuestión de confianza sobre este tema. Mire, yo no tengo una varita mágica para contestarle esa pregunta. Simplemente le puedo decir que el presidente y el Poder Ejecutivo creo yo que van a seguir disparando cualquier argumentación para desestabilizar, porque no les interesa sino desestabilizar el país. Y eso usted lo nota además cuando ve usted el plan de gobierno de Perú Libre. Y acá hago un paréntesis. Grave responsabilidad tiene el Jurado Nacional de Elecciones de haber admitido un plan de gobierno que plantea destruir el Estado constitucional peruano y destruir la Constitución, cuando se supone que si usted postula a una elección lo hace en el marco de la Constitución y dentro de los parámetros y linderos y límites de la Constitución. Entonces usted no puede reprobar y rechazar la Constitución en su plan de gobierno. Eso es sin embargo lo ha permitido el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo lo que creo es que van a seguir disparando. Yo creo que el Poder Legislativo tiene una enorme responsabilidad. Esta es una situación en donde el Poder Legislativo tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y debe, lo antes posible, adoptar una decisión, o la suspensión, que eso puede hacerse sin más trámite, mediante un acuerdo de pleno,